Señor Jesús dijo, venid en pos de mí y yo os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Sígueme y yo voy a hacerte un pescador de hombres. Cristo nos está llevando en un viaje donde Él quiere transformarnos de creyentes a discípulos, de discípulos a discipuladores. Cristo quiere multiplicar la bendición que Él está dando en nuestras vidas, en la vida de otros. No siempre las cosas van a ser fáciles. De hecho, nuestro caminar con Él algunas veces es una serie de altas y bajas. Algunas veces vamos muy bien, vamos creciendo, vamos disfrutando la presencia de Cristo, y otras veces hay una lucha donde nos preguntamos si vamos a continuar o no. A veces la tentación más grande es que queremos tirar la toalla. El enemigo va a hacer todo lo posible porque tú y yo no pongamos nuestros ojos en Jesús y no estemos comprometidos con nuestra comunión con Cristo. Hemos estado hablando acerca de esta serie, Sígueme, donde Cristo quiere que seamos personas no nada más interesados en Él, no solamente de la multitud, que veamos los milagros, que veamos sus provisiones. Cristo quiere seguidores comprometidos. Cristo quiere discípulos. Y ese compromiso va a requerir bastante de nuestras vidas. Ese compromiso nos va a costar todo. Nos va a costar todo. Y todo no es algo que siempre estamos dispuestos a pagar. ¿Cómo es que podemos convertirnos de discípulos a discipuladores creciendo en compromiso? En esta serie yo te dije que había una pequeña herramienta que quería compartir contigo. Este pequeño medidor de nuestro viaje. Si no tienes uno, ¿lo trajiste contigo? Muéstramelo si lo tienes contigo. ¿Todavía lo tienes? Es todo, es todo. Esos son los verdaderos discípulos de Cristo. Hay un comienzo, ¿verdad? Ahí vamos, poco a poquito, cada paso en la dirección correcta cuenta. Si no tienes uno, no te preocupes, aquí en el centro de cuidado tenemos más. Llévate uno al final del servicio para que puedas ver cuáles son estas señales, estas marcas del discipulado que Dios quiere que tú tengas en tu propia vida. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de cómo cuando venimos a Cristo, el primer paso es venir en pos de Él, es seguirle. Cuando tú le sigues y dices, Señor Jesús, sí, yo quiero seguirte, Dios restaura tu relación con Él, Dios te recibe como parte de su familia en su comunión. Comunión significa que tú tienes una relación de armonía, de paz, de amor. Tú has sido reconciliado con Dios. Tú disfrutas de la calidad de relación que Dios disfruta consigo mismo. Estás unido con Dios. Comunión significa que estás en una buena relación con Dios. Y esta comunión tiene dos señalamientos, dos pasos que te permiten ver dónde estás. El primero de ellos nos dice que empezamos nuestra relación con Cristo con un pacto con Él. Como dice Romanos capítulo 10, si tú confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nuestra relación con Dios comienza con nuestra salvación. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador, en ese momento nacemos de nuevo y Dios nos recibe como parte de su familia. Cuando eres un hijo de Dios, cuando has nacido de nuevo por el Evangelio, las cosas viejas pasan, Dios hace todo nuevo. Y Dios nos promete ahí mismo en Mateo capítulo 28, en la Gran Comisión, que cuando tú eres un seguidor de Cristo, dice al final a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no te va a dejar, no te va a desamparar. Este pacto es un pacto que dura toda la vida. Por eso la invitación del Evangelio es a seguir a Cristo en un viaje de por vida y comienza con un pacto con Dios, un compromiso, así como cuando te casas con alguien hasta que la muerte nos separe. La gran bendición del Evangelio es, sin embargo, que ni siquiera la muerte puede separarte de Dios. Romanos capítulo 8, 38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro. Escúchame bien. La seguridad de tu salvación depende de las promesas de Dios, no de tu comportamiento. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, incluyéndote a ti y a mí, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pacto es un pacto de amor y fidelidad que depende de la obra de Cristo al morir por nosotros, ser sepultado y resucitar. La obra perfecta de Cristo, comunión. ¿Y después qué? Después Dios quiere que tengamos comunicación con Él. La semana pasada hablamos acerca de cómo en Juan capítulo 8 Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él. Les dijo, si ustedes permanecen ¿en qué?
¿Permanecen en qué? ¿Permanecen en qué? Muchas gracias. Alguien está poniendo atención, ¿verdad? Ajá, ahí viene el examen, hermanos, ahí viene el examen. Todo lo que Jesús nos da, nos lo da para nosotros, pero para después compartirlo. Así que es importante que vayas viendo el proceso que Jesús nos lleva. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tu comunión con Dios depende de tu permanencia en la palabra de Dios. Si dejas que la palabra de Dios viva en tu corazón, si dejas que la palabra de Dios te llene, que las promesas de Dios se conviertan en el cimiento de tu vida, tú vas a poder edificar tu casa sobre la provisión de las promesas de Dios. Esa es tu comunión. Dios quiere que camines con Él diario. Si tú nada más tienes comunión con Dios cuando vienes a esta congregación una vez por semana, tu vida espiritual es muy anémica. Tú necesitas nutrirte diariamente de la palabra de Dios y por lo menos una vez por semana adorar al Señor en comunidad. Esa es la base de tu comunión. ¿Qué pasa cuando yo realmente le doy mi vida a Cristo y nazco de nuevo? ¿Qué pasa cuando empiezo a alimentarme de la palabra de Dios y empiezo a crecer? ¿Sabes qué? La palabra de Dios y la salvación nos traen gozo. La Biblia habla acerca del gozo de nuestra salvación. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Hay un gozo cuando tú vienes y recibes a Cristo. Hay un cambio en tu vida. Empiezas a sentir, empiezas a pensar, empiezas a actuar de maneras que nunca habías podido antes porque Cristo vive en ti y te da el gozo de su salvación. Y las cosas van súper bien. Pero poco a poquito, en ese ir súper bien, vas a enfrentar retos, obstáculos, tentaciones que van a tratar de desanimarte y hacerte que le des la espalda al Señor y te vuelvas a las andadas del pecado anterior. Pero Jesús ya ha provisto aquí. Porque si tú te acuerdas, el propósito de Cristo es que vengamos en pos de Él y Él nos va a hacer ¿qué? Pescadores de hombres. El compromiso de Cristo es de comunión a comisión. Dios te va a enviar a ser de bendición a otros. Pero Satanás sabe que si Él te desanima, no vas a ir a ningún lado a decirle a nadie nada. Te vas a quedar tú solo y sin fruto. Pero Jesús está trabajando para que tú y yo no solamente recibamos la salvación personalmente, sino podamos compartirla con otros. Y Jesús lo va a hacer a través de un proceso de discipulado en el cual crecemos en nuestro compromiso con Él. Este caminar cristiano es un caminar donde los obstáculos son instrumentos que Dios puede utilizar para que crezcamos en nuestra madurez con Cristo. Hermanos, quiero que hagas una pausa ahorita. Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Aquí en las bancas. ¿A quién ves? Mira, no te dé pena, no te dé pena. Estamos bien guapos, ¿verdad? ¿A cuántas personas de los que están aquí en esta congregación tú conoces bien? En un grupo de 100 personas, menos de 100 personas, a veces ni siquiera nos conocemos todos, ¿verdad? Oye, ¿a quién de esta congregación tú, si se te reventara una llanta a medianoche, ¿a quién tendrías la confianza de llamarle y decirle, oye, échame una mano, ayúdame con esto? ¿A quién? Si la respuesta es, ¿sabes qué? No tengo a nadie y hay un problema. Muchas veces en nuestro caminar con Cristo empezamos a conectarnos, pero llegamos a un punto donde ya no avanzamos en madurez. Mira cómo estamos sentados ahorita. Por COVID hemos estado practicando la distancia social para ser cuidadosos, no enfermarnos. Pero gracias a Dios, a través de la medicina, a través de la inmunidad, a través de sobrevivir esta pandemia, gracias a Dios las cosas se están viendo mejor. Pero puede que exista la tendencia a seguirnos aislando de Dios y de unos con otros. Hermanos, tenemos un auditorio de 1,100 personas. Cuando somos menos de 200, en un auditorio de 1,100 personas, a veces se siente que cada quien por su cuenta. Pero ¿sabes qué es lo que Dios va a hacer? Dios nos va a empezar uno a uno a jalar y nos va a pedir que no solamente asistamos, sino que empecemos a comprometernos con Él y comprometernos unos con otros, porque solamente así vamos a madurar. Hermano Freddy, discúlpame que lo ponga en evidencia el día de hoy, pero usted y su familia son personas de gran inspiración para mí. Hemos estado orando por usted, por la sanidad del Señor en su vida,
pero a pesar de que usted está luchando con tantos obstáculos, cuando yo lo veo en ese servicio, en la adoración, me recuerda cuán grande es Dios y lo que significa que estemos reunidos. Nuestro hermano Freddy ha estado luchando por tiempo con una enfermedad difícil, pero cada domingo, si él no está en el hospital, usted lo ve aquí adorando al Señor. Hermano, eso es compromiso. Y yo sé que cada uno de nosotros los que estamos aquí tenemos que luchar y tenemos que pasar obstáculos para llegar aquí cada domingo y para abrir nuestra Biblia. ¿Qué va a tomar que nosotros crezcamos en madurez? Va a tomar la fidelidad y el compromiso de aquellos que son verdaderos discípulos de Cristo. Pero va a haber luchas. El día de hoy vamos a hablar de estas luchas. Vamos a hablar acerca de qué hacer cuando nos sentimos desanimados, qué hacer cuando sentimos que ya no podemos continuar y cómo Cristo provee en esos momentos de necesidad. Así que si tienes tu Biblia, te voy a invitar a abrirla en Mateo capítulo 16. Vamos a hablar ahora de este proceso donde Cristo nos hace sus seguidores para ser pescadores de hombres, cómo Cristo nos crece en nuestro compromiso a Él. Vamos a ver que este proceso tiene 3 marcadores, 3 etapas, así como en la imagen aquí, es el velocímetro que nos dice qué tan rápido o qué tan lento vamos a veces en nuestro viaje con Cristo. A veces en este viaje tienes que ponerle el freno, a veces en este viaje tienes que acelerar un poquito, pero lo importante es que tú te mantengas al ritmo que Jesús te lleva, a un ritmo de obediencia a su palabra. A veces su palabra te va a decir que tienes que hacer algo y si no lo haces, eres desobediente. A veces su palabra te va a decir que no hagas algo y si lo haces, eres desobediente. El punto es, Cristo quiere que seamos obedientes a Él y la obediencia requiere compromiso. Esa es la diferencia entre los verdaderos discípulos y los que a veces nomás parecen. Mateo capítulo 16, versículo 21 y 28, vamos a hablar de lo que sucede cuando Jesús ahora invita a sus discípulos a crecer en su compromiso. Déjame decirte un poquito del contexto. El contexto es importante. En Mateo capítulo 16, Jesús ya ha demostrado con milagros, ya ha demostrado con su enseñanza que Él es a quien Dios ha enviado para ser el Salvador del mundo. Los líderes religiosos empiezan a rechazarle, a pesar de que Jesús ha hecho milagros como alimentar a 5,000 personas, como sanar personas. La gente no cree en Jesús. Hay muchas opiniones acerca de quién Jesús es. Hay controversias. Pero Jesús cada vez se aleja de las multitudes y se enfoca más y más en sus discípulos cercanos. Y con esos discípulos cercanos, un día en Mateo 16, Jesús se los lleva a un lugar aparte, a una montaña. Y Jesús ahí les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos empiezan a hablar de lo que la gente piensa. Dice, bueno, la gente dice que tú eres Jeremías o Elías o uno de los profetas. Mira, mucha gente tiene buenas opiniones acerca de quién es Jesús. O Él es un gran maestro, o es un iluminado, o Él es buenas opiniones. Jesús no quiere ser un artículo religioso en tu catálogo de buenas opiniones. Jesús quiere ser el Señor y Salvador de tu vida, al Dios a quien tú sirves. Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La pregunta no es ¿qué dice la gente acerca de Jesús? La pregunta que Jesús te va a hacer es ¿quién dices tú que soy yo? Porque tu confesión de fe va a ser el primer paso comprometiéndote con Cristo, que te va a separar de la multitud como un discípulo de Él. Tu opinión acerca de Jesús, tu convicción acerca de Jesús es lo que te va a alinear con Él. En un momento de inspiración, un momento de revelación divina, el apóstol Pedro pasa al frente y le dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa eso? El Cristo significa el Rey, el Mesías. Pedro le está diciendo a Jesús, yo creo que tú eres aquel por el cual hemos estado esperando tanto tiempo. Yo creo que tú eres el cumplimiento de todas las promesas y las palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Yo creo que tú eres el Dios que vendría a salvarnos. Tú eres el Rey, tú eres el ungido, tú eres aquel que regirá las naciones con vara de hierro. Tú eres aquel a quien le pertenecen todos los reinos del mundo. Dice, y tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Te acuerdas cuando los discípulos estaban en el mar, en la barca? Y dice que se levanta una gran multitud y Jesús, levantándose, dice al mar, calma, silencio, y el mar le obedece. Los discípulos están luchando con la pregunta, ¿quién es este
que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Porque el mar no obedece a simples seres humanos, el mar reconoce su creador. En los Salmos, Dios es presentado como aquel que cabalga sobre las olas del mar, sobre las nubes del cielo. Es un Dios soberano que tiene control sobre la creación. Y de lo que Pedro se da cuenta es esto, que Jesús no es simplemente un profeta, no es simplemente un hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Y como el Padre, el Hijo. Jesús es Dios, el Hijo, quien ha venido a salvarnos. Y Jesús lo mira y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16 es un pasaje donde Pedro declara la identidad de Jesús y Jesús revela la nueva identidad de Pedro. Jesús le dice a Pedro: tú eres el hijo de Jonás, Simón, pero desde ahora tú vas a ser conocido como Pedro. ¿Qué significa Pedro? Es un juego de palabras interesante. En el idioma original dice: pero tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra Pedro en griego es Petros, una roca, una pequeña piedra. Y la palabra roca que Jesús utiliza ahí es la palabra Petra, es una roca, es un peñasco. Mira lo que Jesús está diciendo. Está diciendo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchas personas, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana piensan que la iglesia está edificada sobre el apóstol Pedro. Porque Jesús dice: tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Será esto lo que Jesús quiere decir? Gracias a Dios, Primera de Pedro y Segunda de Pedro nos dicen quién es esta roca. Pedro mismo nos dice quién es esta roca. En Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice, hablando de Jesús: Él es la piedra desechada por los edificadores, pero para Dios escogida y preciosa. Él ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cristo es la piedra angular, el centro del fundamento de la iglesia. Y después Pedro dice: nosotros como piedras vivas somos edificados en Él para ser un edificio donde Dios vive. Pedro entendió que él era parte de una familia, una piedra en un edificio, donde el fundamento, la petra, ese peñasco, tiene que ver con lo que Pedro dijo. Escucha lo que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que lo que Jesús estaba diciendo es esto: Pedro, tú eres parte de un edificio espiritual que estoy formando, una familia nueva, la iglesia, la congregación de la familia de Dios. Tú eres parte de eso. Pero todos los que van a venir después van a ser edificados sobre el cimiento de lo que acabas de declarar, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, esta fe, Pedro, que tú acabas de confesar, es el cimiento de esta congregación, de esta nueva familia. Pedro es muy pequeño para la magnitud de lo que Dios estaba haciendo, aunque Pedro es parte de ello, ni muy, ni tan. Pero tú eres parte importante de esto, tu identidad depende de estar en comunión conmigo, pero voy a hacer mucho más. Personas como tú van a ser multiplicadas. Tú eres el prototipo de los que van a venir después. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la palabra de Dios, Jesús, nos dice quiénes somos, pero los retos que vamos a enfrentar tienen que ver con esta distorsión de nuestra identidad que el mundo quiere hacer. Así que ese contexto es importante para entender lo que sucede en Mateo 16, 21 al 28. Vamos a hablar hoy del tercer marcador del verdadero discípulo, y este marcador de compromiso es este. La señal número 3 dice: niéguese a sí mismo. Un discípulo de Cristo demuestra una creciente capacidad de negarse a sí mismo, renunciando a las distorsiones de identidad y deseos egoístas de la carne en sumisión a Dios. El Pedro que acababa de confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como vamos a ver en unos versículos adelante, se va a comportar como el enemigo mismo de Dios, como Satanás. Y a veces esa es la historia de nuestra vida. A veces vamos siguiendo a Cristo apasionadamente y de repente hacemos cosas como creyentes que pareciera que ni siquiera somos seguidores de Jesús. ¿De dónde viene esta lucha? Mateo 16. Versículo 21. Dice así: desde entonces comenzó Jesús
a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Todo aquel que pierda su vida por mi causa la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo puede un discípulo de Cristo vencer las distorsiones de identidad y deseos pecaminosos de la carne? Pedro, el que acababa de confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora se estaba convirtiendo en una roca de tropiezo para que Jesús quitara los ojos de la misión que Dios le había dado. ¿Cómo es que a veces estamos siguiendo a Cristo y a veces actuamos de maneras contrarias a la voluntad de Dios? En este pasaje vamos a reflexionar en tres cosas. Primero, para vencer estos deseos que luchan en nuestro interior, los deseos de la carne, cómo distorsiona quiénes somos, los verdaderos discípulos de Cristo deben de hacer tres cosas. Primero, deben aprender a discernir la realidad basados en la palabra de Dios en lugar de sus propios deseos. Aprender a discernir la realidad basados en la palabra de Dios, no en sus propios deseos. Mira cómo comienza este versículo 21 ahí. Dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar. ¿Por qué esto es importante? Una vez que tú te has comprometido con Jesús diciendo: tú eres el Cristo, tú eres mi Señor, tú eres el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Una vez que tú te has comprometido, Jesús te va a compartir los planes de Dios de una manera más íntima. Te va a dar el consejo de Dios. Y en el centro del consejo de Dios para Jesús es que Jesús fuera a la cruz para morir por nuestros pecados. ¿No es cierto? La cruz no es el plan B. La cruz es la única manera en que podemos ser salvos. Y toda la vida de Jesús, Satanás le había tentado para que Jesús se distrayera de su verdadera misión. ¿Te acuerdas tú en la tentación de Jesús? Todo esto te daré si tú, postrado, me adorares. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Jesús sabía que habría distracciones, pero aquí la distracción viene a través de una persona cercana e íntima a Jesús. Y me encanta cómo dice, Jesús les dijo: desde entonces comenzó a decirles que le era necesario, no es opcional. Lo que Jesús le va a decir a sus discípulos, el costo del discipulado no es opcional, es absolutamente necesario para los que quieran seguir a Jesús. Pedro, sin embargo, tenía una mejor idea. Y me encanta cómo dice también, dice, tomándole del brazo comenzó a reconvenirle. Qué bueno es tener buenas intenciones, ¿verdad? A veces tenemos buenas intenciones y esas buenas intenciones, mira, sí, Dios dice esto, pero es mejor hacer esto. Tú has oído a lo mejor que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Pedro le dijo: Señor, ten misericordia de ti, que esto no te pase. A veces queremos ser más justos que Dios. A veces queremos ser más misericordiosos que Dios. Dios nos dice en la Biblia: no le quites ni le pongas su palabra. La palabra de Dios es perfecta. Cuando Dios habla, las cosas son como son. No negocies la palabra de Dios. Confía en la palabra de Dios. Pero a veces Dios dice tal cosa y uno, no es para tanto. No. Ni muy, ni tan, ¿verdad? Todo en moderación. No te hagas fanático. No. Eso de la Biblia te vas a volver loco. Pedro se le acerca a Jesús y le dice: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le está diciendo Pedro a Jesús? Lo que el Padre te mandó a hacer, que en ninguna manera esto te acontezca. Mira lo que Jesús dice. Jesús lo voltea a ver y sin vuelta de hoja le dice: quítate de delante de mí, Satanás.
Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, en tu carne, en lo que tú deseas como ser humano, no en lo que Dios desea para rescatar a la humanidad. Y Jesús le dice, Satanás, a la cola. No te me pongas enfrente, porque los deseos que estás poniendo enfrente para distraerme no son lo que yo quiero hacer. Y mira, me encanta lo que Jesús dice. Jesús envía la propuesta de Satanás a donde pertenece. Jesús le dice a Satanás, no te metas conmigo porque yo estoy tan adelante en obedecer la voluntad de Dios que ni siquiera tienes idea de qué tan lejos estás de mí. Vete a la cola, Satanás. No tienes lugar en mi vida. Tus prioridades, tus deseos no tienen poder sobre mí. Mi compromiso es con la voluntad de Dios. Jesús está completamente comprometido con la voluntad de Dios. Va a haber personas, aún personas cercanas a ti, que van a tratar de distraerte de la voluntad de Dios. Pero depende de ti si tú oyes lo que Dios quiere o lo que Satanás te susurra al oído. ¿Qué está diciendo Jesús? Tú y yo vamos a tener que aprender a escoger si las cosas son de Dios o no. ¿Y cómo es que Jesús lo hace? A través de su palabra. Su palabra nos dice quiénes somos. Mira, le acabo de decir a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, la roca de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El plan de Dios para el Mesías, para el Cristo, es que el Cristo muriera por nosotros para rescatarnos. Pero Pedro se había quedado con las expectativas nada más de gloria del reino y no del sufrimiento del Mesías. Él debería haber puesto a la palabra de Dios. Cuando Jesús habla, Él no desperdicia sus palabras, nos dice, porque esa es la verdad de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a identificar la realidad de lo que no es real. Realidad es definido por la palabra de Dios en la Biblia. Dios, que creó los cielos y la tierra con su palabra, Él es el que define lo que es real y lo que no es real. Pero si tú y yo no ponemos atención a su palabra, ¿sabes qué es lo que vamos a pensar que es real? La fantasía que vemos en la televisión, lo que oímos en los medios y en la música. Sí, no podemos leer unos capítulos, ¿verdad? O ni siquiera oírlos en el teléfono. Pero ¿cuántas canciones del mundo nos hemos memorizado? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. A todos nos sabemos la Macarena, ¿verdad? No sabemos los 10 mandamientos, pero la Macarena, Macarena. ¿Por qué? Porque en lugar de escuchar la palabra de Dios para definir la realidad, escuchamos todo lo que nos llama la atención. ¿Cómo desarrollamos el discernimiento? Mira, ven conmigo. Romanos capítulo 12 te dice cómo aprender a discernir y saber quién eres tú. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando tú dejas que la palabra de Dios renueve tu entendimiento y te permita comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, lo primero que la palabra de Dios hace en ti es recalibrar tu percepción de quién eres tú. Te da una identidad que depende de Dios, no de la opinión de la gente. Y mira lo que nos dice, no pienses de ti ni más ni menos de lo que Dios dice. Nosotros nos desanimamos muchas veces en nuestro caminar con Cristo porque o pensamos más de nosotros o pensamos menos. Mira el ejemplo de Pedro. ¿Cómo se vio Pedro a sí mismo? Pedro se vio como una persona que tenía la autoridad moral de corregir a Jesús. ¿Pensaba Pedro de sí mismo más o menos de lo que debía pensar? ¿Qué piensas tú? Más. Porque cuando tú te ves a ti mismo como alguien que puede corregir a Dios, pues hazme el favor, ¿verdad? Pero muchas veces así nos vemos cuando leemos la Biblia. Bueno, yo sé que ahí dice, pero nada, el Dios de aquí de mi mente. El Dios de mi mente es el que... No, pues sabes que el Dios de tu mente es un ídolo. El Dios de tu mente eres tú. Y tú has puesto un ídolo en tu corazón porque el Dios de tu mente es un Dios muy pequeño. Porque la última vez que vi nunca creaste nada, ¿verdad? Dios sí. Cuando tú rechazas la palabra de Dios o eres negligente a la palabra de Dios y no dependes de la palabra de Dios para que te guíe, tú eres arrogante. Porque tú estás diciendo, yo sin Dios puedo hacer lo mismo. Muchas veces nuestra condición es la contraria. En lugar de pensar mucho, pensamos muy poquito y es igualmente peligroso.
No, yo no voy a la iglesia ni leo mi Biblia porque yo soy un pecador de lo peor. No, no soy digno. No, yo aquí mejor me quedo en mis pecados, miserable y pobre, nadie me quiere. Eso es nada más orgullo disfrazado. Cuando tú estás tirando le dicen en inglés pity party, ¿verdad? Cuando estás tirándote a la lástima, tú estás manipulando a otros para hacerte el centro de atención de todo mundo. Dios te dice, no pienses ni menos ni más, piensa de acuerdo a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios te dice que Dios te hizo a su imagen y semejanza y que en Cristo ha restaurado esa imagen para que seas primicia de sus criaturas. Dios te rescató por amor. ¿Cuánto vales? El valor que Dios te da. Dios te rescató con la sangre de Cristo. Eso te da valor y eso te da identidad. Y la palabra de Dios te va a permitir discernir ahora tus deseos. Porque el problema es con lo que deseamos, no solo con lo que somos. Y en nosotros hay una lucha por hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de nuestra carne. Mira, el proceso continúa todavía, se complica un poco más porque nosotros deberíamos ser ya maestros, pero a veces, por un lado nos entra y por otro nos sale. Déjame leerte un versículo más. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Lo tienes ahí en tus notas también. Hebreos 5, 12 al 14. Mira lo que sucede cuando no practicamos la verdad de Dios. Dice ahí. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Has estado oyendo sermones de esto por tanto tiempo? El problema no es que no lo has oído, el problema es que no lo has puesto en práctica. De acuerdo a este pasaje, la fórmula para la madurez es la siguiente. Es el tiempo que tienes de seguir a Cristo más la verdad que pones en práctica. No solamente el tiempo. Muchos de nosotros tenemos mucho tiempo en el Evangelio, pero no hemos crecido porque no hemos practicado la verdad de Dios. Nuestro crecimiento es una vida de por vida, pero que crece en compromiso. Y para comprometerte, tienes que poner en práctica la palabra de Dios, diferenciando entre el bien y el mal, discerniendo entre el bien y el mal. Muchos de nosotros oímos, pero no hacemos. Y ahí viene el problema. ¿Sabes cómo somos? Somos glotones espirituales. ¿Qué le sucede a un atleta? Tú sabes que un atleta tienes que, si quieres hacer músculo, así como tu pastor, ¿verdad? Sí, hombre, fíjate. Si quieres hacer músculo y si eres un físico-culturista, tienes que comer más calorías, ¿verdad? Para que tu cuerpo crezca y hagas músculo. Pero ¿qué le sucede a un atleta que nomás se come las calorías, pero no hace ejercicio? Pura grasa. Vas a engordar. Muchos de nosotros somos glotones espirituales porque leemos libros, oímos videos, 3, 4 sermones en el radio, nos echamos todo el consumo de bienes cristianos, pero no lo ponemos en práctica. ¿Sabes qué es lo que nos va a hacer? Nos va a engordar espiritualmente, pero nuestra vida no va a revelar la belleza del ejercicio espiritual, la madurez del carácter de Cristo. Nos vamos a volver arrogantes, pensando que sabemos mucho, pero nuestra vida cuenta para poco. Debiendo ser ya maestros, no lo somos. Dios quiere que tú y yo discernamos. Pedro ya tenía casi 3 años con Jesús y todavía se resistía al llamado más fundamental de Cristo. Segundo, Dios quiere que estemos dispuestos a rendir nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Mira lo que Jesús dice, volviendo a Mateo 16. Jesús les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo significa decirle sí al Espíritu de Dios, no a la carne, hermanos. Hay cosas que Dios ya en la Biblia nos ha dicho que son contrarias a su voluntad y no tienen lugar en nuestra vida. No tenemos tiempo para verlo, pero en casa si puedes leer Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 nos dice que el Espíritu de Dios nos dice la voluntad de Dios para que digamos no a la carne. Gálatas capítulo 5 nos habla de las obras de la carne, las obras del Espíritu. Eso es tan importante
que te voy a invitar a leerlo conmigo. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Hay ciertas cosas a las que Dios nos va a empezar a decir no. Negarse a sí mismo significa decirle no a los antojos de nuestra carne. Versículo 16, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu contra la carne, y eso se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son, ahí te va, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Gracias a Dios que nosotros no luchamos con la inmoralidad sexual, ¿verdad? En nuestra cultura. Hermanos, ninguna de estas cosas deben tener lugar en la vida del creyente comprometido con Cristo. Ponerle el cuerno a tu esposo o a tu esposa es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, por eso yo no me caso. Si no te casas, pero vives junto con alguien, o si tienes montón de hombres, montón de mujeres, múltiples parejas, eso es pecado y no tiene lugar en la voluntad de Dios, es contrario a la voluntad de Dios. Lascivia, ¿qué significa? Es un deseo sexual desenfrenado que busca cualquier manera de satisfacerse. ¿Cómo qué? Como la pornografía. Ay, pastor, ¿a poco de eso hablamos? Sí, de eso hablamos. Aquí está. ¿Sabes cuál es el día más ocupado en la pornografía, en el tránsito del internet? El domingo. El domingo es el día de la semana más ocupado. Y muchos de ellos por cristianos. A lo mejor ese es un problema con el cual luchas tú. Continúa. Dice ahí, idolatría, hechicerías, enemistades. Gracias a Dios aquí en los Estados Unidos no tenemos ídolos, ¿verdad? El control, el materialismo, la comodidad. Todos son ídolos. Hechicerías, el paganismo, hermanos, los cristales, las mandas, los amuletos, las cerraduras, los imanes en el cajón del dinero, las coronas de ajos, todo ese mugrero de paganismo, las limpias, las cartas, estamos infestados de brujería aún en el siglo XXI. Hechicerías, enemistades, gracias a Dios aquí en la iglesia todos nos llevamos bien. Pleitos, celos, iras, contiendas. Ninguno de nosotros tenemos problema con el enojo, ¿verdad? Aquí, especialmente los esposos. Contiendas, pleitos, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Para la calor, ¿verdad? Nomás una para la calor, una chelita con la carne asada, y después de 1, 2, 3 y pierdes el control. Un cristiano, un seguidor de Cristo, no debería vivir así. Orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os hemos dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cristo dice, ¿quieres seguirme comprometido? Eso no tiene lugar en tu vida, y otras cosas contrarias al carácter de Cristo. ¿Y cómo le hago, Señor? Empieza diciendo no. Pero tercero, Cristo quiere que tú y yo nos comprometamos con el camino de Jesús, arraigando nuestra identidad en la esperanza de la consumación del reino de Dios, no los deseos temporales de la carne. Déjame terminar con esto. En Mateo 16 Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Jesús dice, viene el día cuando el Hijo del Hombre vendrá en su reino. Y Jesús dice, para pagar a cada uno conforme a sus obras. Cualquier sacrificio que hagas por seguir a Jesús, cualquier cosa en que le digas no al pecado por decirle sí al Señor, Jesús se compromete a darte, debido a tu obediencia y tu compromiso con Él, la vida que realmente Él te hizo para disfrutar. Algunas veces este mundo te va a decir, qué tonto eres un tonto porque estás joven y en lugar de pachangueándola y disfrutar todos los placeres enfrente de ti, tú estás viviendo así como santurrón, ¿verdad? Y no haces nada y eres un aburrido. Sí, el mundo no te va a decir de las enfermedades transmitidas, ¿verdad? El mundo no te va a decir de quedarte de 50 años solo porque tus hijos están regados por todos lados y nadie te quiere. No, el mundo nomás te va a decir de lo que puedes disfrutar aquí ahorita. El mundo no te va a decir de la destrucción del pecado.
Pero Jesús te dice que cuando tú le dices no al pecado, la vida que te espera es una vida de la cual no te vas a arrepentir. Te va a costar todo, pero Cristo ya ha provisto todo. Porque Jesús dio su vida por ti y Jesús tiene un reino que viene. Tu espera en Él vale la pena. Jesús dice que Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras, para bien o para juicio. Un día le vas a tener que dar la cara a Jesús. ¿Y qué vas a haber hecho de tu vida? Va a ser la pregunta que no vas a poder esconderte. Ahí en tus notas es el tiempo de lucha, hermanos. Es el tiempo en que tú, al decirte no a ti mismo, tú identifiques dónde están las dos luchas donde tu carne siempre te zarandea. ¿Dónde están los dos antojos de mi carne con los que lucho siempre? Identifícalos, porque si no los identificas, no vas a poder ver lo que Dios quiere darte para vencerlos. Tienes que identificar tus luchas. Identificar la lucha es el primer paso a la victoria. Ponlos ahí. Escríbelos y dile, Señor, yo honestamente lucho con. Si ya hay algo que el Espíritu de Dios está diciendo, ríndelo, ríndelo. Porque la semana que viene vamos a hablar de cómo Dios te ayuda a tener victoria en esa lucha. Pero comienza reconociendo que tenemos luchas. ¿Cuáles son las dos áreas donde luchas más? A lo mejor es un chismoso, chismosa. A lo mejor es el rencor, la envidia, el enojo. A lo mejor es más. Cualquiera que sea, ponlo ahí y dile, Señor, te necesito para librarme de esto. Para crecer en madurez tienes que escoger entre lo que Dios dice que tú eres y lo que tu carne quiere que tú seas. Escoge su palabra para que puedas hacer sus obras. Hermanos, vamos a venir a la cena del Señor en un momento. Pero este momento es para que tú y yo preparemos nuestro corazón para venir a la presencia de Cristo. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A lo mejor es el orgullo, a lo mejor es la negligencia. Yo no sé qué es, pero hoy Cristo quiere que le entregues tus luchas para que Dios te pueda dar con su Espíritu Santo lo que tú necesitas para comprometerte con Él. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Durante este canto, mientras escuches el canto, vamos a orar. Si hay algo que tú quieras rendirle al Señor, lo puedes hacer ahí en tu lugar. Puedes decirle, Señor, yo hoy me rindo a ti. Yo te entrego mi carga. Confiesa tu pecado y dile, Señor, perdóname. Si tú quieres rendirlo, pero sientes que no puedes, déjame orar por ti. Pastor Roberto y un servidor estamos aquí para orar por ti. Si tú quieres entregarlo, a lo mejor necesitas el apoyo. Santiago dice, confesaos vuestros pecados unos a otros para que seáis sanados. Déjanos orar por ti. Antes de venir a la cena, preparemos nuestro corazón. Oremos.